Les invito a que vayamos entonces al sermón de esta tarde, que se encontrará en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículos 8 al 10. Génesis capítulo 3, versículos 8 al 10. Dice así la palabra del Señor. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Oremos al Señor. Padre nuestro, gracias una vez más en el nombre de Cristo por tener esta porción de las Escrituras. Permita que lo que podamos aprender de ella pueda llevarnos al Evangelio, a entender de mejor manera el camino que usted ofrece para la salvación de los pecadores. Ayúdenos, Señor, se lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. En el capítulo 3 de Génesis está lo que podríamos llamar la historia más triste de la humanidad. Es una historia triste porque nos habla de aquella caída, es decir, el hombre cayó de su estado de gracia que tenía frente a Dios, y en base a eso, teniendo sobre sus hombros toda la humanidad y también la creación, junto con él cayó todo lo hermoso, todo lo bello que Dios había creado. Pero también es a la vez la historia más esperanzadora que tengamos en las Escrituras, pues nos entrega la semilla de lo que es el Evangelio y el remedio precioso para poder solucionar el tema del pecado. La creación entonces comienza en el capítulo 1 de Génesis con nuestro Dios creador. El capítulo 1, versículo 1 nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nos cuenta entonces que nuestro Dios hizo una maravillosa creación. El capítulo 1 de Génesis nos describe cómo el diseño divino va tomando forma, haciendo los cielos, juntando las aguas, secando aquellas partes de la tierra que él deseaba y produciendo los animales de toda especie y según su género. El ser humano también fue creado. El capítulo 2 nos da una descripción de cómo el hombre es puesto, una vez que es creado, en el huerto del Edén, gozando de la gracia, la paz, el favor de Dios y la perfección de la creación para él. Altamente favorecidos entonces, nuestros primeros padres, Adán y Eva, tenían todo lo que pudieran necesitar, pero tenían una restricción. ¿Cuál era esa restricción? Esa gran restricción, podríamos llamarla: no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esta era una prueba de fidelidad, de amor por Dios. Esa orden o esa restricción englobaba el amor por Dios, la fidelidad hacia nuestro Creador. Nuestros primeros padres entonces debían ser fieles y obedientes para seguir disfrutando de todo lo creado. Si usted me acompaña a Génesis en el capítulo 1, en el versículo 31, el Señor, al ver su creación, el Señor, al haber terminado su obra, dijo estas palabras: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Pero a partir del capítulo 3 tenemos un relato de pecado y miseria. Nuestros primeros padres cosecharon, debido a su extravío, las consecuencias de su pecado. En Génesis capítulo 3, la creación es perturbada y todo lo bueno, todo lo recto, todo lo perfecto que Dios había creado fue manchado. Dios creó, como dice las Escrituras, al hombre recto y perfecto y le dio una promesa de vida, es decir, una promesa de que si él pasaba esta prueba, que entendemos era temporal,
lo que podría cosechar era, por supuesto, la vida eterna. A pesar de que Adán, antes de pasar esta prueba, ya estaba en un estado de comunión santa y felicidad con Dios, pero era mutable en algún sentido, es decir, Dios le había dado la posibilidad de que su voluntad pudiera cambiar, podía escoger, él podía escoger, pues no estaba contaminado con el pecado, era libre en todo sentido. Pero Dios le había prometido de que si él pasaba esta prueba temporal, podría obtener para siempre la vida eterna. Esa era la recompensa prometida al hombre. Por eso, junto al árbol del conocimiento del bien y el mal, había un árbol de vida en el jardín del Edén que representaba la recompensa prometida al hombre. Vemos al ser humano entonces en su estado de pureza original, pero es tentado. Si usted me acompaña, Génesis capítulo 3, versículo 1 nos dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Vemos aquí cómo comienza la tentación. Satanás, representado en una serpiente, comienza a tergiversar las palabras de nuestro Dios y transforma una amorosa restricción, una amorosa prueba para obtener la vida eterna, en algo restrictivo, y lo transforma en algo, podríamos decir, ante los ojos de los hombres, algo malo, algo que Dios los estaba limitando en cierto sentido. Lamentablemente, a partir de ahí, y la mujer, al haber escuchado los argumentos de Satanás, nos dice la Escritura que cae ella, da a su mujer y posteriormente cosechan el fruto de su desobediencia. El gran resumen, quizás si lo podemos llamar así, de lo que pasó en el huerto es lo que aparece en el libro de Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En resumen, Adán y Eva cayeron, teniendo sobre sí y siendo el representante de toda la raza humana, llevó en sus hombros a toda la humanidad y a todos los hombres. Y toda la humanidad, por su caída, perdió la comunión con Dios y quedó bajo un estado de ira y maldición. Las palabras que leíamos al inicio de este sermón nos hablan entonces de lo que ocurrió inmediatamente después de la caída. Adán entonces tiene una conversación con Dios, un razonamiento. Y nos dice la Escritura en el versículo 8 que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Oyeron esa voz que antes les era conocida, que antes era una señal de comunión, seguramente una conversación con Dios se había dado más de alguna vez. Al ser amigo y al tener comunión Adán con Dios, era algo que podía darse quizás muy seguido. Lamentablemente, esta conversación que viene después de la caída cambia ahora de tono. Ya no es una conversación que podríamos llamar amistosa en algún sentido. Antes lo fue, quizás agradable y deleitable para Adán, pero ahora ya no lo era. El tono de esta pregunta que aparece más adelante, Adán, ¿dónde estás?, sonó para él como una amenaza o como algo con lo cual obviamente sabía que se le vendrían las consecuencias de su pecado. Y el Señor Dios, dice la Escritura, llamó a Adán y le dijo: ¿dónde estás tú? Conscientes de su culpa, Adán y Eva, imaginando que podrían huir de la presencia de Jehová, nos dice el versículo 7 que se cosieron hojas de higuera y trataron de esconderse entre los árboles del huerto. Trataron de huir vanamente del Señor. Se escondieron detrás del jardín que antes había sido deleite para ellos, ahora
debía servirle como pantalla y refugio, entre comillas, para huir de su creador. El Señor entonces le dice a Adán, ¿dónde estás tú? No como si desconociera dónde Adán estuviera. No es una pregunta, ¿cierto?, para saber literalmente dónde Adán está. La Escritura nos dice en el Salmo 139, versículo 7, que no podemos huir de la presencia de Jehová. Si subiéramos a los cielos, Dios está ahí. Si fuéramos a lo profundo de la mar, el Señor dice, ahí está. Por lo tanto, la pregunta que Dios le hacía a Adán, refiriéndose a su posición o su ubicación, no era un desconocimiento de dónde Adán se encontraba, ni de lo que había hecho, ni de las circunstancias en que se encontraba, ni tampoco incluso de la respuesta que daría Adán. La pregunta que el Señor hace reflejaba, como les decía anteriormente, otro tono. Era un llamado, podríamos decir, un regaño, una reprensión, para que Adán viniera y se presentara frente a su Hacedor a dar cuentas de lo que había pasado y de por qué él había desechado todas las bendiciones de su Creador. Esta pregunta le sonó a Adán entonces como un regaño, una reprensión, y ciertamente lo era. ¿Dónde estás tú? Lo mínimo que podríamos esperar es que Adán se escondiera y que Dios juzgara su ofensa. Adán era entonces en esta pregunta reprendido por su pecado. Adán había sido altamente favorecido por Dios, había sido hecho a la imagen y semejanza de su Hacedor. Tenía todas las criaturas a su mando y además estaba en el lugar más seguro que se pudiera imaginar, el huerto que Dios había hecho exclusivamente para que él lo habitase. Podía comer de todo excepto de un árbol. Y lamentablemente él decidió desobedecer a Dios. Adán entonces, al escuchar esta pregunta, ¿dónde estás?, tenía que venir a presentarse ante su Dios y reconocer su culpabilidad. Esta pregunta también le sonó a Adán como una reprensión. Obviamente lo era. ¿Dónde estás? Es imaginar a un padre, ¿cierto?, cuando un hijo ha hecho algo que no nos agrada. La pregunta es, ¿dónde estás? No nos estamos refiriendo a su ubicación, sino más bien, ven y preséntate aquí para dar explicaciones por qué ha pasado esto. Una reprensión entonces a Adán era legítima en ese momento por su insensatez, por haber sido desagradecido, porque se había rebelado contra Dios, había quebrantado sus leyes, había pisoteado su autoridad y en algún sentido estaba desafiando a Dios. Porque recuerden que comer del árbol de la ciencia del bien y el mal era ponerse a la altura de Dios. Eso es lo que le prometió la serpiente. Si comes, serás como Dios. Por lo tanto, Adán tenía que compadecer ante Dios, el juez de todos, y responder por su conducta. Era vano que se escondiera detrás de los arbustos. Era, podríamos decir, una tarea infantil o una reacción infantil, querer ocultarse de Dios. Al escuchar las palabras de nuestro Señor, ¿dónde estás tú?, sintió, por lo tanto, que debía verse obligado a entregarse. Y la pregunta que le hizo Dios a Adán también es una pregunta que Dios puede hacer a cada pecador. ¿Dónde está usted o dónde estás tú? Porque al igual que Adán, todos hemos pecado y estamos alejados de la gracia y el favor de Dios. Debido a nuestra naturaleza corrompida, estamos incapacitados de todo bien. El verdadero evangelio, entonces, en cierta manera nos hace esa pregunta: ¿en dónde estamos nosotros? El evangelio nos recuerda de nuestro alejamiento de Dios y de que a pesar de que hemos sido beneficiados con la vida y con muchos otros dones y talentos temporales, hemos reaccionado de igual manera que Adán, alejándonos de Dios. Igual que Adán, hemos caído de la presencia de Dios, y al escuchar el llamado que hace el Señor para venir y compadecer frente a Él y estar a cuentas con Él, nos suena como una amenaza y una reprimenda porque hemos pecado y hemos fallado ante nuestro Hacedor. Dios, a través del mensaje del Evangelio, entonces nos llama a presentarnos frente a Él
y reconocer nuestras culpas y ofensas ante un Dios santo. Pero también Adán trata de ocultarse de Dios y le da una respuesta ante esta pregunta. Si usted va conmigo al versículo 9 del capítulo 3 de Génesis, dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Estaba desnudo desde la creación, desde que fue formado en cuanto a su cuerpo, y no le daba ninguna vergüenza, ni temor alguno de presentarse tal como Dios lo había creado. Él trata con estas palabras de ocultar la verdadera causa de su ocultación frente a Dios. Esa causa era el pecado. Había sido contaminado por el pecado en su corazón, por lo tanto, lo que antes era natural para él, de una señal de confianza, de acercarse ante Dios, el pecado le hizo ver como la vergonzosa desnudez de su cuerpo y había despojado a su alma de su vestidura original de pureza y santidad. Por lo tanto, ahora, contaminado por el pecado, ya no quería presentarse ante un Dios santo y puro. Entre los árboles del jardín, entonces, junto a Adán, por el temor que tenían de Dios, por su ira y desagrado, en que justamente había incurrido Dios por su desobediencia y por su pecado, se ocultan y quieren escapar de la presencia de Dios, aunque no lo quiere confesar abiertamente, sino que trata de ocultarlo. Así como Adán, hermanos y amigos, en un sentido espiritual, todos nos ocultamos de Dios. Todos huimos de Dios. Adán trató de esconderse de Dios pensando ingenuamente que si tan solo se escondía entre los árboles, quizás Dios pasaría y no preguntaría dónde está él. Quizás podría alargar un poco el juicio o lo que le vendría a él si se ocultaba. Y así muchas veces nosotros los hombres pecadores pensamos de Dios. Pensamos que si nos ocultamos de él o huimos de él, la sentencia no será ejecutada. Muchas veces los hombres tratamos de huir de Dios abiertamente. Usted puede leer, por ejemplo, el relato del hijo pródigo, donde este hijo abiertamente le dice a su padre que quiere todos sus bienes porque quiere malgastarlos, irse y estar lejos de él. Esta es quizás la huida más desobediente o más rebelde. Pero el tratar de huir de Dios no solo se ve abiertamente. Hay muchas personas que tratan de huir de Dios ignorando la invitación del Evangelio. Cuando usted trata de hablarle a ellos de Dios o les llega el Evangelio o trata de llevarlo a predicaciones espirituales, inmediatamente dicen: no, yo quiero vivir mi vida, no quiero saber nada de Dios. Alguna invitación que se le hace a la iglesia. Quizás usted mismo ha tratado de huir de esta forma de Dios. Sin embargo, al igual que Adán, ninguno de los métodos que nosotros usemos para escapar de Dios nos servirá finalmente. Hay otros que simplemente ignoran la verdad del Evangelio. Quizás usted ha escuchado cuántas veces el Evangelio y lo ha ignorado. Quizás usted ha ignorado las llamadas amorosas de Dios a través de los mensajes evangelísticos, a través del testimonio de alguien más que les habla de Dios. Así también se puede huir de Dios. Y también, hermanos, aunque pueda sorprender, a veces se puede huir de Dios abrazando una religión. Usted me dirá: ¿pero cómo? ¿No se supone que las personas que buscan la religión es porque quieren estar cerca de Dios? Claro que sí, en cierto sentido es así. Muchas de las personas que buscan la religión quisieran estar cerca de lo que ellos entienden que es Dios. Pero en muchos casos la religión también funciona como esas ramas que Adán trató de ocultarse. ¿Por qué? Porque realmente cuando las personas buscan a Dios y se les muestra el verdadero Dios,
rechazan la verdad del Evangelio. Cuando se le muestra un Dios santo, un Dios justo, un Dios que no tiene comunión con el pecado y que no responde en base a nuestros méritos humanos, entonces las personas prefieren su propia religión o ese Dios que se han inventado. Es más fácil, es más sencillo. No, esa religión nos da la posibilidad de nosotros hacer algo para salvarnos. Depende de nosotros. Es así como alguien incluso que puede ser muy religioso huye del verdadero y único Dios, porque el Dios verdadero es justo y es santo. Pero hacerse una imagen de Dios a veces es mucho más fácil, un Dios inventado a mi propia manera y puedo responder de las formas que yo creo que son más correctas. Podemos huir de Dios de muchas maneras. Pero ¿por qué nos ocultamos de Dios? ¿Por qué al igual que Adán nos escondemos de Dios? Lo que podemos deducir de este relato es que Adán trató de huir de Dios porque debía ser juzgado y evaluado frente a un estándar santo. A Adán se le había dado todo para que él pudiera llevar adelante esta prueba que sencillamente era obedecer a Dios. Sin embargo, él escogió hacer caso a su propia voluntad y querer ser como Dios. Quizás el obstáculo mayor que cada uno de nosotros ha tenido para llegar a Dios, o tiene para llegar a Dios si aún no ha creído en Cristo, es que al venir ante Él debemos ser evaluados y juzgados de acuerdo a su santa ley, a su estándar santo de justicia. Venir ante Dios equivale en primer lugar a reconocer nuestro pecado, a reconocer lo que hemos hecho, lo que hemos pensado, a reconocer incluso que estamos lejos de Dios, y eso es a veces difícil para nosotros como pecadores. Al igual que Adán, nos escondemos, pues pensamos que podemos huir de Dios, pensamos y en cierta manera imaginamos que si venimos ante Dios tendremos que abandonar ciertos pecados. Como dice el libro de Juan, los hombres no vienen a la luz para que sus obras no sean manifiestas. Quizás ese es el obstáculo mayor que Adán tenía y que también todos tienen cuando se trata de acercarse a Dios a través del Evangelio. Pero ahora déjeme o permítame hacerlo personal para aquellos que están escuchando. La pregunta que, como les decía, le hizo Dios a Adán es también una pregunta para cada uno de nosotros. El Evangelio, en cierto sentido, es esa llamada que Dios hace a todos los hombres a presentarse a Él. El Evangelio es como si Dios nos dijera: ¿dónde estás? Ven y preséntate ante mí. Al principio, cuando escuchamos el Evangelio, parece un tono amenazador, probablemente también como lo escuchó Adán. Preséntate ante mí, puede sonar desafiante. Pues en cierto sentido lo es la llamada de la justicia divina, que no puede pasar por alto el pecado. Pero también lo podemos pensar de otra forma. Esta llamada que Dios hace a Adán a venir ante Él, también en cierto sentido fue misericordiosa. ¿Por qué? Se preguntará usted. ¿Por qué claramente Dios le había dado una sentencia a Adán? Si él comía del árbol de la ciencia del bien y el mal, entonces Dios le había dicho que la amenaza era la muerte. La ejecución de la justicia entonces debía ser hecha inmediatamente. ¿Por qué Dios no lo consumió en el mismo instante de haber pecado? ¿Por qué Dios no lo condenó a Adán a las cadenas eternas y las prisiones de la oscuridad como Él hizo con los ángeles? Y que no tienen los ángeles que pecaron contra Él y que no tienen ninguna posibilidad de salvación. Tal hubiese sido la severidad apropiada y debida para este momento. Hubiera sido la justicia que Dios hubiera ejecutado y que ellos merecerían en ese momento. Pero también lo podemos ver entonces como un maravilloso registro de la gracia divina. Dios en esta pregunta insinúa a Adán que al venir a presentarse también podría haber algo de gracia. Eso es lo que vemos más adelante en Génesis capítulo 3, versículo
15, cuando el Señor da la primera promesa acerca de un Salvador. Le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El Señor, en su infinita condescendencia hacia sus criaturas y en su abundante misericordia, no ejecuta el juicio inmediatamente, sino que a Adán le da la maravillosa promesa de un Salvador. Por lo tanto, podemos ver que Dios no ejecutó su juicio inmediatamente, sino que en su gracia esperó. Y esa llamada que le hizo a Adán era presentarse ante él. Era cosechar, en cierto sentido, lo que él había hecho, lo sabía, pero no lo fulminó inmediatamente, no lo cortó inmediatamente, sino que en su gracia abundó y le dio además una promesa de salvación. Esto también es un llamado que hace el Evangelio. El Evangelio ofrece a los pecadores el amor divino, ofrece la redención de sus pecados. A cada uno de nosotros se nos llama a presentarnos ante nuestro Creador. Y si miramos mucho más profundamente, si lo pensamos bien, no fue Adán quien buscó a Dios. Adán se escondió, sino que fue Dios quien buscó a Adán y lo llamó. Y esto ha sido así desde entonces. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 11, que no hay nadie que busque a Dios, no hay nadie que quiera estar con Dios. Fue Dios quien buscó a Abraham, fue Dios quien buscó a Jacob, fue Dios quien fue en busca de Moisés mientras estaba en Madián. Hoy día entonces Dios también muestra su amor hacia nosotros los pecadores al enviarnos a su Hijo y morir en nuestro lugar o de los lugares de los pecadores que se arrepentirán, como dice la Escritura, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Cristo vino a este mundo y murió en lugar de su pueblo para llevarnos a Dios. Cristo fue quien buscó a los apóstoles. Cristo fue quien con su amor inefable vino a buscar a todos aquel que se había perdido. La Escritura nos muestra que nuestro Señor Jesucristo es el pastor que busca las ovejas y no las ovejas las que buscan al pastor. ¿Queremos reconciliarnos con Dios? ¿Queremos escuchar esta llamada? ¿Dónde estás tú? Con un tono amigable, con un tono de esperanza. Entonces busquemos a Cristo. La pregunta sigue siendo todavía: ¿dónde estás tú? ¿Nos seguiremos ocultando y huyendo de Dios? ¿O haremos caso a su amorosa corrección y a su provisión de salvación a través de la muerte de nuestro Señor? Esa es la pregunta que debemos responder hoy día. Si elegimos, por una parte, seguir huyendo de Dios, puede parecernos en algún sentido que tengamos éxito. Puede usted huir de Dios quizás hasta el día de su muerte. Puede pensar como Adán que se puede ocultar de Dios toda la vida. Lamentablemente, ese no es el caso para con Dios. Porque a pesar de que le evitemos toda la vida y de que no queramos presentarnos frente a Él, la Escritura nos dice que sí o sí nos llamará un día. El libro de Hebreos nos dice que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de ello el juicio. ¿Podemos huir de Dios? Sí, hasta cierto punto usted puede huir de Dios y esconderse entre las ramas como lo hizo Adán. Pero llegará un día en que la justicia divina lo llamará a presentarse ante Él. Ese día la pregunta de dónde estamos ya no será con un tono de amor y de esperanza, sino que solo habrá juicio y no habrá más remedio por el pecado. Que su alma entonces, estimado amigo y persona que está buscando a Dios, pueda escuchar el amoroso llamado de Dios y venir y rendirse ante las plantas de nuestro Salvador. Oremos al Señor. Padre nuestro, gracias Señor por su palabra.
Gracias por ilustrarnos a través de este evento, Señor, que ocurrió cuando usted puso al hombre en el huerto. Ilustrarnos el Evangelio, ilustrarnos su amor. Que aquellos que puedan escuchar este mensaje, Señor, puedan hacer caso a esta llamada de venir y presentarse ante su Creador. Aunque al principio parezca una llamada de juicio, de justicia, sin embargo, si aceptamos los justos juicios de nuestro Señor, podemos acceder a la gracia que está disponible para todos aquellos que se arrepientan. Ayúdenos, Señor, a ver a Cristo como aquel que nos libra del pecado, como aquel que puede reconciliarnos con Dios. Permita bendecir este mensaje, se lo rogamos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, les invito a que